Ha habido muchas experiencias extrañas en torno a lugares misteriosos que parecen insinuarse en la periferia de lo que conocemos y lo que no. Algunos lugares parecen atraer hacia sí mitos, leyendas y relatos extraños, existiendo en un reino que bordea la realidad y la fantasía. Aquí veremos raros casos de personas que han tenido algunos encuentros muy peculiares en algunos de esos lugares, que parecen haber estado ligados a dominios desconocidos y que simplemente se desvanecieron de la existencia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Era el otoño de 1957, cuando en octubre de ese año, 3 cadetes de la Marina Real Británica salieron a la campiña inglesa de Suffolk para un simple ejercicio de entrenamiento de lectura de mapas. Ese día, los cadetes, llamados William Lane, Michael Crowley y Ray Baker, tenían como objetivo simplemente seguir una ruta a través de la zona paisajística, observar varios lugares asignados, trazar una ruta hasta un waypoint, tomar notas de lo que encontraban y volver para informar a sus superiores. Teniendo en cuenta que era un día claro y soleado, se trataba más o menos de un agradable paseo por la pintoresca campiña. Y al principio fue precisamente eso, pero las cosas estaban a punto de dar un giro hacia lo extraño. A lo largo de su ruta, los hombres pasaron por la pequeña aldea de Kersey, un encantador pueblecito de apenas unos cientos de habitantes, conocido por sus rústicas calles y sus históricos edificios medievales. Cuando contemplaron el pueblo, les pareció un día normal y tranquilo, con las campanas de la iglesia sonando, junto con el canto de los pájaros en el aire y humo saliendo de las chimeneas. Como Kersey era un lugar asignado en su ruta, se acercaron al pueblo para observarlo, pero a medida que lo hacían, las cosas se ponían aún más raras. Comenzó con el silencio. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar, los pájaros dejaron de cantar e incluso el sonido del viento parecía como apagado, como si un muro de silencio hubiese descendido sobre ellos. Todo parecía inmóvil, las hojas no se movían, las ramas de los árboles se detenían, todo parecía congelado en el tiempo, incluso unos patos, en un riachuelo cercano, permanecían inmóviles, y quizás aún más raro, era que no hubiera nadie paseando, a pesar de ser un agradable día soleado. Incluso el humo de las chimeneas había dejado de salir. De hecho, cuando entraron en el pueblo, parecía completamente desierto, y uno de los cadetes dijo lo siguiente. Era un pueblo fantasma, por así decirlo. Era casi como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, en que sí experimenté un sentimiento abrumador de tristeza y depresión, pero también una sensación de antipatía y de vigilantes invisibles que me producía escalofríos. Me preguntaba si habríamos llamado a una puerta para hacer una pregunta. ¿Quién nos habría contestado? Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando empezaron a explorar el pueblo. No se veían coches por ninguna parte, ni cables de teléfono, ni bicicletas, y la propia carretera parecía toscamente empedrada y anticuada. Aunque en Kersey había muchos edificios medievales, también se dieron cuenta de que no veían absolutamente ningún edificio moderno a su alrededor. Todas las cosas eran de estilo medieval, construidas a mano, y con entramado de madera, con ventanas de cristal verdoso cubiertas de una película de mugre. Lo más surrealista era que incluso la estación parecía haber cambiado. Mientras que había sido otoño, un cadete mencionaba que ahora era verde, y los árboles tenían ese magnífico color verde que uno encuentra en primavera o a principios de verano. Decidieron acercarse a uno de estos pintorescos edificios, aparentemente desierto, y miraron en su interior, donde se sorprendieron al ver que se trataba de una especie de espeluznante carnicería. El testigo dijo lo siguiente. No había mesas ni mostradores, solo 2 o 3 canales de buey enteras, desolladas y en algunos lugares bastante verdes por el paso del tiempo. Había una puerta pintada de verde y ventanas con cristales pequeños, uno delante y otro al lado, bastante sucios. Recuerdo que mientras los 3 mirábamos incrédulos a través de aquella ventana a los cadáveres verdes y mohosos, la sensación general era ciertamente de incredulidad e irrealidad. ¿Quién iba a creer que en 1957 las autoridades sanitarias iban a permitir semejantes condiciones?
Miraron en otros edificios y descubrieron que aunque parecían ser casas, no había nada dentro, ni muebles, ni señal alguna de vida, como si de repente hubiesen sido abandonados por los residentes que se habían llevado todas sus posesiones. Debió ser algo muy repentino porque el humo de las chimeneas que habían visto también había cesado. Fueron a buscar a la torre de la iglesia porque era un punto de referencia importante donde pensaban que podrían orientarse, pero se asustaron al ver que simplemente ya no estaba ahí, como si se hubiese desvanecido en el aire, a pesar de que la habían visto claramente desde fuera del pueblo y de que era el edificio más famoso del lugar. ¿A dónde había ido? ¿A dónde habían ido todos? En ese momento los tres hombres se sintieron muy inquietos y asustados. Se apoderó de ellos una sensación de temor, ominosa y vagamente amenazadora, y decidieron salir de ahí lo antes posible. En cuanto salieron del pueblo, informaron de que todo había vuelto bruscamente a la normalidad. Las campanas volvieron a sonar, los pájaros cantaron, el viento fresco del otoño les golpeó, las hojas cayeron de los árboles y las chimeneas volvieron a echar humo. La torre de la iglesia también volvía a sobresalir por encima de los edificios circundantes, y los tres asombrados cadetes no podían explicarse nada de aquello. Aunque sus superiores les confirmaron que habían llegado a Kersey, los pormenores más extraños del relato se pasaron por alto en su momento y quedaron dando vuelta en la mente de los testigos. Se ha especulado con que estos testigos experimentaron lo que se denomina un lapsus temporal. Se trata de casos en los que personas, o incluso grupos enteros de personas, parecen atravesar un velo entre el tiempo y el espacio, y se encuentran retrocediendo en el tiempo para presenciar acontecimientos en el pasado, antes de ser catapultados de nuevo al presente, a menudo confusos y sin saber lo que les ha ocurrido. Al final parece que no hay forma de saber con certeza qué experimentaron estos hombres en aquella idílica campiña inglesa. Fueron transportados temporalmente a otra época por medios que quizás nunca lleguemos a comprender del todo, o hay una explicación más racional. Estos casos tienen un ambiente inquietante. ¿Qué son estos lugares y qué atrajo a esta gente a ellos? ¿Existieron alguna vez o son solo fugaces vislumbres de mundos paralelos y lapsos de tiempo? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.